premio de los insistentes. Y hay dos preguntas que quiero hacer en esta mañana para todos los que nos ven, los que nos escuchan. ¿Cuánta pasión le pones a tu plegaria? ¿Cuánta humillación estás dispuesto a soportar para conseguir lo que quieres? Son dos puntos que quiero desarrollar en esta mañana. ¿Cuánta pasión le pones a sus plegarias? ¿Y cuánta humillación estás dispuesto a soportar para conseguir lo que quieres? Quiero que vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 10. Voy a leer los versículos 47 y 48. Y yo les voy a pedir a los hermanos de la iglesia en general y mañana también, vamos a estar orando mucho por nuestra ciudad y sobre todo por el barrio, porque la ciudad está sometida a un espíritu de muerte que se anda paseando y rodeando por ella hace rato. Ya no tienen que ver si son niños los que hay que matar. El que esté le dan. Y hay muchas cosas por las cuales necesitamos orar esta semana. Esta semana va a ser muy difícil y sobre todas las cosas en este barrio. Por lo que hay por ahí y yo no veo que nadie se mosquea. Entonces por lo menos nosotros vamos a hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos, que es orar. Amén. No tenemos más nada que hacer, mi amado, que el que hace las cosas es Dios. Y nosotros simplemente hacemos lo que Él dijo que hiciéramos, orar y creer. Bien, libro de Marcos, capítulo 10, versículos 47 y 48. Yo puedo empezar desde el 46, y lo voy a acordar del 46 porque dice, entonces vinieron a Jericó. Quiere decir de que algo había acontecido anteriormente, pero yo no lo voy a tocar ahora, sino posterior. Y dice, entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mira el clamor de Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese debería ser el clamor de nosotros en estos tiempos. Diga conmigo, para recibir necesitamos ser obstinados. Ese obstinado es una persona perseverante, ¿sí o no? Que quiere algo, que desea algo, que lo busca, que no descansa hasta conseguirlo. Y por eso he querido colocar este primer punto, que necesitamos ser obstinados para poder tener el premio que queremos. El problema nuestro no es que no oremos, el problema nuestro es que oramos una vez, dos, tres y dejamos allí la oración porque de pronto no vemos la respuesta de parte de Dios. Y Bartimeo revela que para lograr un cambio en nuestras vidas tenemos que estar insatisfechos con lo que tenemos. Usted conoce esta historia porque muchas veces la hemos predicado. Jesús va camino a la cruz y tiene que pasar por un camino que lo lleva a Jerusalén, pero que en ese camino se colocaban muchos necesitados, muchos, no solamente Bartimeo. Era el camino que conocí, que llevaba a Jerusalén, y todos tenían que pasar por ahí. Y Bartimeo estaba acostumbrado, porque era toda su vida sentarse en ese camino a mendigar limosnas para él subsistir.
Pero me llama la atención poderosamente que Bartimeo deja a un lado su mendicidad porque escucha que viene Jesús. La condición de Bartimeo no era la mejor. Le faltaba la visión y había privado de los elementos más elementales de la vida. Su condición física lo obligó a mendigar y a depender en todo de los demás. Pero Bartimeo llega un momento en que se cansa de esa situación. Tal vez él quería algo más. Y eso lo motiva para perseverar en lo que él verdaderamente deseaba. Bartimeo creía, por lo que había escuchado, que Jesús podía resolver su situación. Pero me encanta porque Bartimeo toma una posición que nadie la había tomado, a pesar de su condición, a pesar de su situación que él tenía. Bartimeo es el único que en los 4 evangelios llama a Jesús hijo de David. Ten misericordia. En pocas palabras, creyó en el Mesías, en el enviado por Dios. Era un título para determinar la existencia y la venida del Mesías, el esperado. Pero Bartimeo declara sobre Jesús que Él es el Mesías, que Él es el Señor que estaban esperando, que Él era el que podía cambiar su situación y su condición. Solamente Jesús. Oh, cuántos Bartimeo necesitamos en estos tiempos. Que viendo la condición de la gente, se levante y diga, ten misericordia de Cartagena. Ten misericordia de Colombia. Un clamor, mi amado. Bartimeo lo que estaba haciendo en ese momento era un clamor. Usted puede decir, pero él no estaba orando, estaba clamando a Jesús. Para lograr un cambio en la vida es necesario que tengamos una convicción absoluta, inamovible, de que Jesús tiene lo que nosotros buscamos. Ahora, no es que no dejemos de clamar por nuestras necesidades, sino que hay una verdad y un principio, que es que debemos de clamar por el reino para que se establezca en el corazón de las personas. Qué paradoja. Mientras Israel era ciega en la presencia del Mesías, entre ellos, un judío ciego sí lo percibió. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Este que tenía una condición de ceguera, quería ver, y el pueblo de Israel que estaba ahí ciego espiritualmente, ni siquiera podía ver que ese que estaba ahí caminando por las calles de Jerusalén era el Mesías. Y este ciego sí lo percibió. Eso sí es interesante, mi amado. La iglesia de estos tiempos está ciega totalmente. Porque no se acuerdan del Mesías, sino cuando tienen necesidades físicas, pero no ven sus necesidades espirituales. Bartimeo nos muestra que para lograr un cambio tenemos que estar dispuestos a cerrar los oídos a los que nos quieren desanimar. Porque ahí habían unos que lo querían desanimar. Dice que había una multitud detrás de Jesús. Y Bartimeo, que no podía ver, se coloca ahí a brincar y a saltar y a gritar de tal manera que quería llamar la atención de Jesús. Y todo el mundo le decía, cállate. Y entre más lo mandaban a callar, más gritaba, más clamaba, más pedía.
más saltaba para que Jesús lo viera. Métase en la película de un ciego que no puede ver y que hay una multitud. A él lo empujaban. Él no podía agarrarse porque no podía ver. Pero sin embargo seguía clamando fuertemente en medio de ese caos que había en su vida y alrededor de él. La iglesia debe clamar, hacerse notar. Hay que saber llamar la atención. Al comenzar a gritar, muchos de los que estaban a su alrededor lo reprendieron y le decían que se callara. Hoy nosotros tenemos nuestros hijos en la casa, en el alcoholismo, en la drogadicción, y ya no hemos acomodado a esa situación. Que ya no clamamos, porque cada vez que clamamos no escuchamos respuestas de Dios. Hay un premio para los insistentes y hay que ser obstinados en lo que pedimos y lo que queremos. Lo único que logran eso son los que están obstinados en ver un cambio en su casa, en su familia, en sus hijos. Hay que ser obstinados. ¿Cuántas veces te has dejado de intimidar por las personas y el enemigo usa a esos débiles de la fe para tratar de callarnos? Las personas obstinadas deben estar dispuestas a cerrar sus oídos a los que quieren desanimarlo para lograr sus objetivos. Lo reprendían para que se callara. Y entre más lo reprendían, más gritaba: ten misericordia de mí. Entre más oposición, más clamor y más oración. Cuando en la vida se ha sometido a momentos duros y de angustia, hay gritos que son necesarios dar. Y esto es lo que estamos viviendo en Cartagena, es para que la iglesia esté gritando: ten misericordia de mí. Señor, acuérdate de Cartagena. Señor, libértala de toda esclavitud. Si los españoles la libertaron según la historia, tú tienes el poder para libertarlo de la drogadicción, de la prostitución, de ese espíritu de muerte que anda alrededor de nuestra ciudad. Uno, obstinado. Dos, diga conmigo, ser atrevidos. Uno, obstinado. Dos, ser atrevido. Reciben premios los que son obstinados y los que son atrevidos. ¿Y por qué le digo que fue atrevido? Oh, qué belleza, le dice: hijo de David. Atrevido el viejito. No fue atrevido a decirle: tú eres el Mesías, tú eres el rey que viene a libertar a Israel. Fue atrevido, porque ni los mismos sacerdotes, ni los escribas, ni los fariseos le dieron ese título a Jesús. Ni sus discípulos. Se lo dio un ciego que quería ver. Ante sus primeros gritos no hubo respuesta de parte de Jesús. En cambio sí recibió mucho que: cállate. La multitud reclinaba: cállate. Y entre más le decían cállate, él más se atrevía a clamar. No era el momento de ser cortés. No era el momento de respetar el tabú social acerca de los ciegos que invadían el espacio sagrado de un santo rabí. Él fue atrevido.
porque no estaba llamado para estar ahí, en el lugar donde estaban los rabí, donde caminaban. Sin embargo, él se atrevió a meterse en el camino del Mesías. Atrevido el hombre. Rompió el tabú social de que la mendicidad tenía que estar lejos, que solamente lo de la clase social podían caminar por ahí, por ese lugar. No era el momento de caer en el pasivo fatalismo del supongo que Dios no me escucha, porque ese es el fatalismo nuestro. ¿Para qué orar si Dios no me escucha? Si yo no veo respuestas. Él no cayó en ese fatalismo. Él siguió insistiendo en su oración. Ten misericordia de mí. Dos palabras llamó la atención del Señor. Ten misericordia de mí. Sabía lo que quería y nadie podía impedir que lo consiguiera. Esos son los atrevidos, que a pesar de que la iglesia calla, hay gente que se atreve a levantar su voz, así las puertas de la iglesia estén cerradas. Iglesias que no abren ya, que ya no oran, pero quieren cambios. No era el momento. La enseñanza está en la pregunta que el Señor le hace a él. Porque él, de tanta su insistencia, llega un momento, el Señor atiende la necesidad de este ciego y le dice que quiere que haga por ti. ¿Sabe por qué esa pregunta? Porque esa misma pregunta se la habían hecho a sus discípulos. Mire el versículo en el 35. Aquí viene la enseñanza de eso. El 35 dice: entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: maestro, mire lo que dice, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. Le estaban pidiendo ¿a quién? Al maestro. Llega el maestro y le dice: ¿qué quieres que os haga? La misma pregunta. En pocas palabras, cuando ve al ciego, no está viendo al ciego, sino está viendo a sus discípulos. Y le está recordando a sus discípulos, a estos dos, lo que es importante. Porque le hace la misma pregunta que se la hizo a ellos, como que queriendo darle a recordar lo que ellos preguntaron. ¿Me está copiando? ¿Seguro? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ellos estaban pidiendo para satisfacer su ego, su orgullo, sentarse a la diestra y a la izquierda del Señor. Orgullo. Piden no para glorificar al Padre, sino para glorificarse ellos mismos. Por eso dice en el 46, entonces vinieron a Jericó y se encontraron con un ciego. ¿Sabe cuál es el problema? Que no sabemos pedir. Pedimos solamente para satisfacer
nuestras necesidades, nuestros orgullos, y nos olvidamos de que hay unos ciegos espirituales allá. Y el Señor está tratando de aclararle la vista a esos ciegos espirituales que estaban con Él, que eran sus discípulos. Le dijeron, ustedes están pidiendo para su ego y para su orgullo, cuando hay tanta necesidad allá afuera. Allá hay ciegos espirituales que están clamando, pidiendo por su necesidad para que el Padre sea glorificado. La iglesia hoy en día es solamente una iglesia consumista, materialista, que pide nada más para sus necesidades. Sáname, libértame, cámbiame, cambia a mi marido, renueva a mi marido, dale trabajo a esta persona, sánalo. ¿Para qué? Para satisfacer sus propios egos y su propio orgullo. Porque el Señor lo puede hacer, el problema es que ¿qué vamos a hacer con ese sano? Pidiendo sanidad para que vaya a poder festejar en estos días la fiesta novembrina. Y los ciegos espirituales allá afuera esperando que la iglesia clame por ellos. Que el Señor le abra los ojos del conocimiento y de la sabiduría para que ellos puedan conocer al Rey de Gloria. ¿Dónde está el clamor para que esos ciegos vean? Mi amado, hay que clamar para que el ciego espiritual abra sus ojos. ¿Abra qué? ¿Y por qué el Señor le dijo, ves que tu fe te ha salvado? Te ha salvado. Una enseñanza para sus discípulos. Que allá hay muchos ciegos que necesitan salvación. Mi amado, allá hay muchos ciegos y la iglesia no está clamando por ellos. Por eso esta ciudad está como está. Porque no se ve la iglesia clamando por los ciegos espirituales. Las oraciones reales comienzan con un deseo real, a menudo con una desesperación real. Él tenía una condición real. Estaba ciego. No seas cortés cuando oras. Dios no busca oraciones correctas. Porque tú le preguntas a la gente y lo primero que dice, no sé orar. Como si la oración tuviese un parámetro o un esquema. Este no sabía orar. Lo único que dijo es, ten misericordia de mí. No necesitamos saber orar y tener todo ese palabrerío. A veces hay que ser concreto en la oración, reconociendo mi condición y reconociendo la condición de Él. Él estaba diciendo, tú eres el rey y yo mira mi condición. En pocas palabras, mi amado, la oración simplemente tú le dices, tú eres grande y poderoso, pero mira mi situación. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Dos oraciones. Jesús, hijo de David. La segunda, ten misericordia de mí. Punto. Se puso en esas dos oraciones, ahí. Y con esas dos oraciones llamó la atención de Jesús y Jesús lo salvó. No necesitamos una oración. Pastor, es que yo no sé clamar, yo no sé orar. Hable con Él. Póngale su condición, póngale su situación, ¿cuál es? Y reconózcalo a Él como el Hijo de Dios, que el único que puede hacer es, las cosas, Él. Y si quiere eso, repítalo 1, 2 horas, 3 horas, ahí clamando fuertemente que hace algo el Señor.
Mi amado, Él está buscando a los Bartimeos desesperados que insisten en ser escuchados. Él está buscando a esos Bartimeos en estos tiempos, que no aceptan un no te escucha como respuesta, que no se quedan allí sin respuesta hasta que el Señor responda. Él está buscando a aquellos que siempre oran y no se dan por vencidos. Y hoy la invitación es esa. Aunque no veamos cambio, tenemos que seguir orando y clamando por nuestra ciudad, para que el Señor le abra los ojos del entendimiento a todos esos muchachos, le abra su corazón, para que el Señor tenga misericordia de los gobernantes nuestros, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Tenemos que clamar por ellos, para que el Señor le abra sus ojos, le dé vista a los ciegos. Nunca entendimos lo que decía el libro de Isaías, que Él vendría a sanar a los enfermos y a darle vistas a los ciegos. Aquellos que no han conocido la luz de Cristo necesitan que nosotros clamemos por ellos. Dejémosle a Dios definir qué es de inmediato. Él define cuándo nos los da, no nosotros. El problema es que nosotros queremos respuestas. Y el Señor, que es el dueño, dice, tranquilo que todo tiene su tiempo en el reino de los cielos. Mi amado, la gente y el líder no es quien determina el día que el Señor va a responder. Es Dios. En lo que depende de nosotros, determinémonos a clamar más fuerte de día y de noche, rogándole sin cesar hasta que Él nos conteste. Él ama esa clase de fe, que aunque no ven respuesta, siguen clamando. Termino y le digo, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Lucas capítulo 18, versículo 1. Hay que orar sin desmayar.